Muy buenas tardes, Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla Gialni José y esto es una palabra de vida. Bendigo tu vida de donde quiera que te estés conectando. Bendigo tu casa, tu ministerio, tu familia, tu matrimonio, todo lo que nuestro Dios ha puesto en tus manos. Declaramos que nuestro Dios Todopoderoso está en control de toda situación que puedas tener en este momento, de toda situación por la que estés pasando, en el nombre que es sobre todo nombre. Como siempre, iniciamos nuestra transmisión poniéndonos en manos del Dios Todopoderoso, poniéndonos en sus manos, porque en ningún lugar podemos estar más seguros que en sus manos. Sabemos que Él, mediante su Espíritu Santo, es quien nos dirige a llevar a cabo la obra que Él ha puesto en nuestras manos, de predicar el Evangelio, de compartir su palabra, de traer edificación, de traer vida de Dios a través de su Evangelio Santo. Si eres de una de esas personas que te conectas por primera vez y todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas para que así YouTube te envíe las notificaciones de cuando estaremos subiendo nuestros próximos videos. Hasta ahora le estamos haciendo las transmisiones solamente los miércoles, pero hay sorpresas por ahí, hay sorpresas. Viene algo por ahí que estamos planeando, que estamos poniendo en las manos del Señor, y que sea Él que nos dirija a seguirlo adelante. Vamos a la palabra, vamos directamente a la palabra. Y si me preguntas, pues, ¿cuál es el tema que traemos para el día de hoy? Te va a resultar chistoso cuando te lo diga, pero ¿qué vamos a hacer? El tema es: ¿cristianos como Saulo o cristianos como Pablo? Y seguro que muchos de ustedes me van a decir, pero qué locura estás diciendo si Saulo y Pablo eran la misma persona. Te voy a demostrar por la palabra que no lo eran. Me refiero a quién era Saulo antes del encuentro con nuestro Señor y quién era Pablo después de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Porque debemos entender que cuando nuestro Señor Jesucristo llega a nuestra vida, nada, pero absolutamente nada vuelve a ser igual. Entonces, en este momento vamos al libro de los Hechos, que ahí es que se encuentra esta historia que vamos a desarrollar en la tarde de hoy. Iniciamos hablando de un personaje bastante interesante que muchos de nosotros hemos escuchado hablar acerca de Esteban. ¿Quién fue Esteban? Esteban fue el primer mártir de la iglesia, el primero que murió por la causa de Jesucristo en la iglesia. Y la muerte de este Esteban, que murió apedreado, predicando el Evangelio con poder, con autoridad, lleno del Espíritu Santo de Dios, como dice la palabra. Este Esteban, la muerte de él desató una persecución, la más fuerte que hubo, que inició en la iglesia primitiva. Entonces, esta persecución, para este tiempo de esta persecución, vemos que dice en el versículo 58 del libro de Hechos, capítulo 7, dice en el 58: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Quién era Saulo? Saulo pertenecía a la secta de los fariseos. Él, como mismo dice la palabra, se crió a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Un doctor de la ley. Era la sabiduría hecho hombre en ese tiempo. Entonces, este hombre, Saulo, se crió a los pies de Gamaliel. Era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que quería que a diestra o a siniestra se cumpliera la ley. ¿Cuál ley estamos hablando? La ley de Moisés. La ley, el Pentateuco, todo lo que nuestro Señor había dejado instituido por vía de Moisés. Él acerreaba la iglesia para que todo se cumpliera, como mismo era la secta de los fariseos, para que todo se cumpliera al pie de la letra, como decía la ley. Entonces era un sistema legalista, era un sistema de persecución, era un sistema que, como nuestro Señor Jesucristo le dijo a ellos, ustedes le ponen tantas cargas al pueblo que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar. Entonces ese era el Saulo, el perseguidor de la iglesia. Que cuando vamos, por ejemplo, al libro de los Hechos, 8 capítulo 1, dice que
Ahí literalmente cuando se produce lo que es la muerte de Esteban, el mártir, el primer mártir de la iglesia, del que te estaba hablando anteriormente, cuando se produce la muerte de Esteban, dice la palabra en Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todo lo que estaba pasando alrededor de la iglesia, todo lo que tenía que ver con persecución, todo lo que tenía que ver con ataque a los cristianos, todo lo que tenía que ver con el evangelio de Jesucristo, ahí estaba Saulo como perseguidor. Entonces vemos que en el mismo capítulo 8, cuando vamos al versículo 3, dice así: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Cuando hablamos de asolar, que uno busca ese término se refiere a arruinar y destruir por completo. O sea que vemos a un Saulo que arrastraba a los cristianos y tenía que arrastrarlo y lo llevaba a la cárcel, que lo sacaba de las casas, que se metía donde tenía que meterse para que según él, que estaba haciendo lo bueno, que estaba haciendo lo correcto, se cumpliera la ley, pero al pie de la letra, como ellos decían que se tenía que cumplir. Ese es el Saulo perseguidor de la iglesia. Entonces vemos que como era el perseguidor de la iglesia, era ¿cómo diría? Su legalismo, su religiosidad, su forma de implantar lo que ellos consideraban que estaba correcto, era de una forma con amenaza, con contienda, con violencia, con muerte, con asesinatos, con destrucción, con persecución, con toda esta clase de cosas. Entonces, Saulo, vemos en el capítulo 9, a la altura del versículo 3, que dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas. ¿Para qué eran las cartas que pedía Saulo? Para seguir persiguiendo la iglesia, para seguir persiguiendo a los cristianos. Pero estas cartas eran diferentes porque él lo que quería era tener autoridad por escrito de lo que ya él estaba haciendo. Tener autoridad por escrito para seguir asolando, para seguir amenazando, para seguir trayendo muerte, para seguir destruyendo, para seguir en el plan diabólico que él y los fariseos estaban llevando a cabo, o los doctores de la ley. Entonces vemos que ya cuando hablamos del versículo 3, en este mismo capítulo 9, vemos que ahí se le empieza a cambiar el asunto a Saulo. Y te digo ahora por qué. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea que este hombre se atemorizó, fue sorprendido. Todavía los teólogos, los estudiosos de la palabra, están en muchos conflictos, en muchas discusiones, que si fue de un caballo que lo tumbaron, que si fue de un burro, que si fue de un camello, que si fue de lo que sea, lo que hay que lo tumbaron. Entonces vemos que este hombre, cuando cae al piso, cae atemorizado y dice: ¿quién eres tú? Hay algo que el Señor le dice que ya me llama la atención aquí, es que cuando él cayó en tierra, escuchó la voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí fue que él le preguntó: ¿quién eres? Entonces dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y tú te quedas pensando, pero es que Saulo no perseguía a Jesús, perseguía a la iglesia.
Entonces, eso te digo yo a ti en este momento. Si estás pensando que la persecución que ha llegado a tu vida, si estás pensando que los ataques, que si estás pensando que las contiendas, los conflictos, los levantamientos, todo lo que está pasando alrededor de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu ministerio, de todo lo que el Señor ha puesto en tus manos, si tú estás pensando que el que se está levantando en contra tuya, lo está haciendo en contra tuya, valga la redundancia, estás equivocado. Porque lo está haciendo en contra de Jesús. Lo está haciendo en contra de su palabra, de su evangelio. Siempre y cuando tú estés obedeciendo la palabra que el Señor te ha dado. Siempre y cuando estés obedeciendo lo que el Señor te puso a hacer. Si hay levantamiento, si hay conflicto, si hay persecución, ten pendiente que no es contra ti, es contra Jesucristo. Porque como mismo dice su palabra, el que viene contra ti lo hará sin mí, dice el Señor. Entonces debemos estar pendientes que así como Saulo perseguía a la iglesia, él creía que estaba persiguiendo a los cristianos, él creía que estaba persiguiendo a la iglesia, pero cuando Jesucristo se le aparece aquí como la teofanía, este ángel que se le apareció, el Jesucristo mismo ya, porque Jesucristo había muerto y resucitado para ese tiempo, el mismo Jesucristo que se le aparece es el mismo que le dice, ¿por qué me persigues? Parafraseando la palabra, debería haber dicho Saulo, pero es que yo no te persigo a ti. Sí, cada vez que lo persigues, a uno de ellos, tú me persigues a mí. Entonces, algunos de ustedes quizás me preguntarán, ¿pero por qué? Vemos que en el capítulo 15 el Señor le dijo algo que le dice bien claro cuando él envía a Ananías a orar por Saulo. El Señor le dice a Ananías, ve por uno que está en tal sitio, ora por él. Se llama Saulo. Y Ananías, el pobrecito, lo que le contesta, Señor, pero Saulo, el perseguidor de la iglesia, o sea que tú me estás mandando a orar por ese demonio, diría el pobre. Y el Señor le dice, sí, ese mismo. Y si lees el versículo 15, lo que el Señor le dice a Ananías es, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Cómo? ¿El que está persiguiendo a la iglesia? Sí, ese mismo. ¿El que está matando a los cristianos? Sí, ese mismo. ¿El que está persiguiendo, asolando, destruyendo y arrastrando a la gente? Ese mismo. Ese mismo. ¿Qué te quiero decir con eso? Hay momentos en nuestra vida que vamos a creer que las cosas vienen todo como plan del enemigo. Y es el enemigo, y es Satanás, y no sacamos nunca Satanás del asunto. Y hay muchas veces que tenemos que entender la soberanía de nuestro Dios, que tenemos que entender que cuando nuestro Dios permite que pasen situaciones en nuestra vida es porque Él tiene un plan, y su plan siempre va a ser perfecto. Hay momentos en que hay personas que te van a perseguir, hay personas que van a actuar en contra tuya, pero a lo mejor el Señor está diciendo desde allá arriba, instrumento escogido me es ese que te está molestando. Instrumento escogido me es ese. ¿O acaso el Señor no dijo, mi siervo Nabucodonosor? Y tú dices, espérate. ¿Cómo que mi siervo Nabucodonosor? Si es un impío que no cree en ti, que tiene 80 idólatras, que tiene 80 dioses, ¿cómo que mi siervo? Claro, todo el que es instrumento de nuestro Dios para Él lograr su propósito, sea para bien o para mal en tu vida, es siervo de nuestro Señor. Aunque a veces veamos personas que no están, según nuestro parecer, actuando de forma correcta, nuestro Señor va a permitir que actúen de esa forma para Él lograr los propósitos que tiene que lograr en nuestra vida. Tenemos que entender que la soberanía de Dios no es algo que nosotros tengamos que sentarnos a analizar a ver si la entendemos. No hay que entenderla, hay que aceptarla, que es diferente. Aceptarla. Nuestro Dios va a hacer lo que tenga que hacer, cuando tenga que hacerlo, con quien tenga que hacerlo. No tiene que preguntarnos a nosotros para hacerlo. No necesita nuestra autorización. Su soberanía es absoluta. Ese es el Dios a quien le servimos. Entonces vemos un Saulo que le era instrumento escogido al Señor.
instrumento escogido me es este. Y algo que me llama la atención, que dice el Señor también acerca de él, y es que dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oh, entonces, Saulito, te iban a cambiar los papeles. De pasar a ser perseguidor del pueblo de Dios, ibas a pasar a ser el perseguido. El perseguido. Vemos a un Pablo que cuando ya no era Saulo, nunca fue el mismo. Vemos a un Saulo persiguiendo la iglesia, arrasando, destruyendo, pero que después no fue el mismo. Muchas veces nos preguntamos cuando vemos videos, noticias, cuando vemos titulares por ahí. No soy de las personas que se mete a ver a las redes sociales videos contenciosos, no me interesa. No me interesa, porque ese le abre la puerta a mucho más y yo no estoy en eso. No hay tiempo para perder en esas cosas. Pero a veces ves esa clase de títulos. Fulano arremete contra fulano. Tal pastor arremetió contra tal pastor. Tal ministerio se defiende en contra de tal ministerio. Y uno lo que dice es, cristianos haciendo cosas así. Cristianos actuando como Saulo. Persecución, arrasando, destruyendo, señalando, condenando. Tenemos que tener mucho cuidado con esa clase de cosas. ¿Sabe por qué? Porque vemos un Saulo persiguiendo, pero después vamos a ver a un Pablo huyendo de la persecución. Vamos a ver a un Saulo acabando y arrasando con los ministerios, pero después vamos a ver a un Pablo edificando iglesias. Vamos a ver a un Saulo antes de Jesucristo arrastrando a los cristianos, matando, destruyendo, como mismo dice la palabra, que respiraba muerte y destrucción. Y después que respiraba vida, fundaba iglesias, aconsejaba, era pacificador. Después que era todo el que armaba el lío, el que armaba la persecución, el que armaba el desastre, vemos que era el pacificador, el que traía la paz, el que traía la calma. Vemos como todas las cartas, las 13 cartas paulinas, vemos cómo siguen siendo instrumentos para nosotros en estos tiempos, para la resolución de conflictos ministeriales, para la resolución de problemas, para cualquier tipo de consejo que necesitemos en tantas áreas de nuestra vida. Ese es el mismo Pablo que era Saulo, que era el destructor, que era el perseguidor, que era el que acababa con todo, que asolaba y destruía todo a su paso. Ese es el mismo Pablo. ¿Sabe qué? Hay muchas ocasiones que no entendemos que hay personas en nuestra vida, en nuestro alrededor, en la iglesia, donde quiera que estemos, en nuestro alrededor, en nuestra familia, incluso, que vamos a esperar ver un cambio en ellos. Y muchas veces van a decir, acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, y tú dices, pero ¿por qué no veo el cambio? Es que a veces no se trata solo de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, sino de tener un encuentro con Él. De tener un encuentro con Él. Vemos a un Saulo que cuando tuvo un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, de lo que sea que lo haya tumbado, mas nunca volvió a ser el mismo. Vemos un Saulo que era la amenaza, que hasta el mismo Ananías cuando mandaron a orar por él, por ese orar, ay no, hasta él tenía miedo. Hasta él tenía miedo. Pero vemos un Saulo que cuando cayó en el piso, lo primero que le preguntó al Señor, ¿qué quiere que haga? ¿Qué tú quieres que haga? Entonces hay muchas personas que aceptamos al Señor, pero ya yo acepté al Señor y ya, hasta ahí llegué, ya, esto es todo. No, este es solamente el inicio. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, solamente le abre la puerta. Ahí es que empieza verdaderamente el mambo, como
como dicen los latinos, como decimos. Ahí es que empieza verdaderamente la historia. Ahí es que empieza todo. Ahí es que inicia verdaderamente otra vida, una nueva vida en Cristo. Porque aquí somos hechos criatura nueva, somos nuevos en Cristo Jesús. Entonces esa apertura a esa nueva vida empieza ahí. Pero no hay un verdadero cambio en nosotros. Hay cosas que no vamos a romper, hay ataduras que no vamos a romper, hay caminos, hay maldiciones, hay cosas en nuestra vida que no vamos a romper, que no vamos a eliminar, que no vamos a destruir hasta que no tenemos un encuentro verdadero con nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas que a ti nadie como cristiano te tiene que explicar que la haga, ni por qué la haga, ni cómo la haga, ni te va a decir: suelta este vicio, suelta esta atadura, suelta este problema, suelta esto, deja de hacer eso, deja el chisme, deja la crítica, deja esto. Hay muchas cosas que no te la van a tener que decir que las dejes, porque cuando tienes un encuentro con el Rey de Reyes, te va a pasar lo que le pasó a Zaqueo. Que cuando nuestro Señor Jesucristo llegó, dice que cuando estaba, que llegó: Zaqueo, del árbol sicomoro, bájate de ahí porque hoy cenaré contigo, hoy comeré en tu casa. Y empezaron las críticas: en casa de este publicano, en casa de este pecador, ahí es que él va a comer. Pero vemos a un Zaqueo que cuando Jesús llegó a su casa, él se vio toda la suciedad que tenía encima y dijo: todo lo que le quité a los pobres, todo lo que robé, lo devuelvo 4 veces más. ¿Por qué? Porque su encuentro con nuestro Dios estaba hablando por sí solo. Su encuentro, tuvo un encuentro con Jesús. Jesús no tuvo que decirle: ¿a quién le robaste para que le devuelva? No, Zaqueo dijo: yo robo, yo robé, yo devuelvo. Él mismo, la llegada de Jesucristo a tu vida te muestra literalmente tu inmundicia. Te muestra lo que tienes que cambiar, lo que tienes que dejar, lo que tienes que cortar. Te lo muestra. Cuando nuestro Señor Jesús llega a nuestra vida, nada vuelve a ser igual. Y eso fue lo que le pasó a Saulo. Te puedo mostrar por la palabra la diferencia entre Saulo y Pablo. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que vemos un Pablo, un Saulo, con todas las cualidades que ya te acabo de mencionar. Pero después vemos un Pablo que dice en la palabra: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, ya yo no soy el mismo. Ya el Saulo que tú conociste, el que perseguía a la iglesia, el que quería acabar con todo, ya no existe. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Ese es el mismo Saulo, que ya no era igual, ya no era lo mismo. Ese es el mismo que dice: yo sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. A mí nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Muchas veces alegaron acerca de su apostolado. Muchas veces le dijeron: pero tú no eres de los 12, tú no andabas con él. Y él decía: y a mí qué me importa, que nadie me cause molestia. Que nadie me cause molestia, porque yo tuve un encuentro con él. Que yo no andaba con él, apóstol de Jesucristo por la misericordia de Dios, decía él. Nada lo frustraba, que tú eres, que no eres. A veces tenemos problemas de identidades, que tú eres, que no eres, que si puedes predicar, como yo decía la semana pasada, porque eres mujer, cállate la boca. Que nada te cause molestia. Que nada te cause molestia. Lleva en tu cuerpo las marcas del Cordero, como mismo decía Pablo. En tu cuerpo. Es el mismo Pablo que dice que en dolores, en prisiones, en muerte, en persecución, pero nada me aparta del Señor Jesucristo. Nada. Lo azotaban. Vemos a un Pablo que cuando le dieron la primera paliza, que fue a una de las iglesias que predicó, primera paliza, lo arrastraron, lo tiraron para la calle, en la entrada, dice, de la ciudad. Allá fue, creo que fue Bernabé, no me acuerdo cuál fue que fue, Bernabé. Los discípulos lo fueron a recoger, pensando, lo dieron por muerto. Le dieron una paliza, lo dejan por muerto, lo tiran en la entrada. ¿Cómo dice la palabra cuando usted la lee? Que de ahí se paró y dijo: espérate, hey, vámonos, palistra.
para no sé qué de dónde, para Macedonia, para tal lado, a fundar tal iglesia. No, en mi cuerpo llevo las marcas del Cordero. Él decía, ni en prisiones, ni en persecución, ni en muerte, ni en destrucción, nada detiene lo que ya yo dije que voy a hacer. Nada. El Señor permite que pasemos cosas en nuestra vida pasada. Y muchas veces en una ocasión fui criticada por una persona cristiana, porque yo dije lo que voy a decir ahora. Porque yo dije, el Señor permite que tú pases por situaciones en tu vida pasada antes de llevarte al Evangelio. Y mucha gente no sabe que el Señor te tiene en un proceso allá, ni siquiera antes de ser cristiano. ¿Por qué? Porque el Señor lo que te está preparando, te está dando un nivel de resistencia, te está dando un nivel para que cuando tú llegues aquí, nada, como dice Pablo, nada te cause molestia, nada, para que tú puedas decir en escasez, en abundancia, en persecución, en prisiones, en lengua larga, en que me critiquen, en que me murmuren, en que me señalen, no me importa, nada te causa molestia. Cuando tú sabes y tienes claro para quién tú estás trabajando, cuando tú pones, como dice el Señor, tus manos en el arado, nada te hace echar atrás, nada te hace devolver, porque tú estás segura de quién te mandó, de quién te envió, de quién te llamó, de quién te sustenta, de quién te dirige. Nada de eso te preocupa, nada de eso te preocupa. Vemos en una ocasión que llega uno y le profetiza, Agabo se llamaba, le profetiza a Pablo y dice, hey, ¿de quién es este cinturón que anda aquí? Que el dueño de este cinturón le esperan muchas penurias y tormentos y azotes y no sé qué. ¿Y tú crees que a Pablo le provocó por eso? Si hubiera sido otro, dice, dame mi cinturón para acá, déjame irme para otro lado, como hizo el mismo Jonás que se fue, lo mandan para Nínive y se fue para Tarsis. Así había hecho Pablo, pero Pablo dijo, le dijeron que por ahí era, que le esperan penurias, que le esperan su azote, que le esperan no sé qué. Y después viene lo del diluvio. Naufragan en la isla de Malta. ¿Qué dice él antes de que naufragan? Ya el Señor me dijo lo que venía, no hay problema. El Señor me dijo que yo voy para Roma. Es un barquito que vamos, que viene una tormenta, que la isla de Malta, no va a pasar nada. Ya el Señor me dijo que yo voy para Roma. Hay muchas personas que te están cuestionando lo que tú estás pasando en tu vida y dicen, ya sí se va a quedar así, ya sí se fastidió, ya sí es verdad que de esa no sale. Y tú pendiente, la siguiente visión, el siguiente sueño, la siguiente palabra, la siguiente profecía que el Señor te dio, que ya tú te ves hace rato en Roma y ellos pensando que tú te vas a quedar ahí. No, que nada te cause molestias, que nada te cause molestias. Entonces vemos un Pablo que también morir en Cristo es ganancia. Oye esa clase de locura que dice ese tipo. Morir en Cristo es ganancia. O sea que él bien claro estaba. Me muero o estoy vivo. Que ahí cuando leemos esa palabra, si no me equivoco, esa es la parte donde dice, que él dice que le hubiera gustado morirse, pero que no se moría porque todavía le quedaban cosas que hacer, pero después al final termina la frase diciendo, además, morir en Cristo es ganancia. ¿Cómo que morirte es ganancia, viejo? Claro, porque no estamos hablando de cualquier muerte, estamos hablando de la muerte en Cristo. Estamos hablando de la muerte en Cristo. Y dichoso el que muere por la causa de Jesucristo. Dichoso el que muere por la causa del Evangelio. Ayer yo estaba leyendo un testimonio de una mujer que le mataron el esposo en una misiones en África. Y todo el mundo decía, pero es que eso es una tortura. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué el Señor permitió que pasara eso? Plan de Dios. Plan de Dios. Porque esas viudas de esos 5 hombres que mataron, siguieron orando, siguieron clamando. Y a los 2 años, esos mismos rebeldes que mataron a los esposos de ella, ya estaban aceptando a Jesucristo y toda la tribu nómada se convirtió. Entonces, plan de Dios. Volvemos a lo que yo decía ahorita. No podemos cuestionar la soberanía
de nuestro Dios. Morir en Cristo es ganancia. Y como dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán primero. Entonces vemos un Pablo que decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Perseguidor de la iglesia, destructor de la iglesia, y ahora era fundador de iglesias. 13 cartas paulinas. 13 cartas. Fundador de iglesia, pacificador, varios hijos espirituales. Vemos a Timoteo, vemos a Tito, montones de hijos espirituales. El mismo Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas, el doctor, todo el tiempo pegado de él como una sombra. Muchísimos hijos espirituales. Entonces, el plan de Dios siempre va a ser perfecto. Ahora ya no perseguía, ahora edificaba iglesias. Ahora ya era el apóstol de Jesucristo. Ya respiraba muerte y pasó a respirar vida, pero vida en abundancia, como dice nuestro Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Por eso le puse ese título a esta transmisión. ¿Cristiano como Pablo o cristiano como Saulo? Al revés, ¿cristiano como Saulo o cristiano como Pablo? Nosotros decidimos qué tipo de cristiano queremos ser. Si lo que edifican iglesias o lo que destruyen iglesias. Si queremos ser como Saulo, los que persiguen a los cristianos, o queremos ser como Pablo, los que edifican a los cristianos con sus cartas, con su palabra, con su consejo, con su ministración. Está en nuestra decisión qué tipo de cristiano queremos ser. Cristianos como Saulo o cristianos como Pablo. Es nuestra decisión. Hasta aquí la palabra de hoy. Espero que haya sido de edificación para tu vida. Comparte, si te ha edificado a ti, comparte para que puedas edificar a otro. Si no te has suscrito a nuestro canal, como te dije anteriormente, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones para que así YouTube te diga cuándo estaremos subiendo nuestro próximo video. Cualquier pregunta que tú tengas, que quieras hacernos, si quieres hacerla vía pública, la puedes dejar aquí en la caja de los comentarios, o si no, puedes hacerla a través de nuestro correo electrónico, una palabra de vida 2023@gmail.com. Repito, una palabra de vida 2023@gmail.com. Esto fue Una Palabra de Vida con Gianni José. Dios te bendiga y te guarde. Recuerda, tú eres un cristiano como Pablo, no como Saulo. Dios te bendiga. Bye bye.